Calimán sabía que era culpable del asalto y robo a la joyería Bailey en el corazón de la ciudad de Los Ángeles. Una fuerza extraña lo dominaba ordenándole consumar el delito. Ante las pruebas que obraban en poder de la policía y la evidencia de tener las joyas robadas en su poder, el hombre increíble tenía que aceptar ser el culpable. Que apareciera en su habitación aquella noche. Calimán tenía que saber de dónde provenía aquella extraña fuerza dominante, y estudiando libros de ciencias ocultas, el hombre increíble sabía que un cerebro diabólico lo dominaba por medio de aquella extraña piedra verde llamada Burna, que solo podía encontrarse en las lejanas tierras del Tíbet y que ejercía dominio sobre su mente. Por medio de la concentración mental, Calimán se autohipnotizaba para saber quién dominaba su cerebro, y solo podía escuchar entonces una risa macabra, burlona y siniestra que resonaba en su cerebro. Y como guiado por fuerzas invisibles, su dedo anular trazaba una letra M sobre la mullida alfombra, dejándola grabada como si sus dedos tuviesen fuego. Calimán observaba aquel signo y exclamaba: una letra M que trazó mi dedo índice como guiado por fuerzas misteriosas. El símbolo del cerebro diabólico que domina mis sentidos. Una M que puede significar misterio, misterio mágico. Y en las oficinas del capitán Gary Logan, los periodistas y el mismo policía se sorprendían al ver aparecer a aquel extraño anciano que decía llamarse Mr. Madison, mismo que llamaba. Capitán Gary, le prometí que de cierta la culpabilidad de Calimán, él mismo se entregaría en plazo de 2 horas. El plazo se ha cumplido, señor Madison. ¿Dónde está Calimán? Ante todo, permítame decirle que su reloj está adelantado unos minutos. Faltan precisamente 40 segundos para la hora señalada. Mientras, permítame hacer la entrega de esto que de seguro usted espera con gran ansiedad. Aquí está. ¿Pero qué es esto? ¡Joyas! El botín del asalto. Y créame que no falta al menos ha recuperado usted el producto del delito. Pero, ¿dónde está Calimán? Aquel anciano sonrió enigmático. Luego miró su reloj y ante el asombro del policía exclamó: justo se cumple el plazo ahora. Calimán dio su palabra de entregarse, de resultar culpable. Pues bien, Calimán siempre cumple su palabra. El anciano se irguió de su postura encorvada. Se despojó del abrigo que cubría su blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú. Se arrancó bruscamente la peluca de cabellos blancos y su rostro se transformó ante el asombro de todos. Aquel anciano era Calimán. ¿Calimán? ¿Usted? Sí, capitán. Calimán, que viene a entregarse a la justicia. Y los periodistas reaccionaron sorprendidos al ver a Calimán erguido y desafiante ante ellos. Hicieron funcionar de inmediato sus cámaras fotográficas, al tiempo que el capitán Gary Logan exclamaba: Es usted muy astuto, Calimán. Supo engañarme fingiendo ser un anciano. ¿Pero por qué ha hecho todo esto? Antes de entregarme a la justicia tenía que estar seguro de mi culpabilidad. Eso lo sabía desde el primer momento. No, capitán. Puede creerme que pensaba que todo esto era mentira. Pero ahora estoy seguro de ser culpable del asalto. Entrego a la justicia. Calimán jamás rehuye un castigo merecido. Esa misma noche, los diarios de Los Ángeles publicaban la noticia en primera plana: Calimán, el famoso aventurero culpable del asalto a la joyería Bailey, se entregaba a la justicia. Y aquello se convertía en tragedia para el pequeño Solín.
Oh, no puedo creer que Calimán esté en la cárcel como si fuera un vulgar delincuente. Fue un error entregarse a la justicia. No es culpable. Él mismo pudo comprobar que, dominado por una extraña fuerza, cometió el delito. Pero cuesta trabajo creer que exista un cerebro más poderoso que el suyo para obligarlo a tales cosas. Debemos intentar salvarlo. ¿Cómo salvarlo? Está preso. Aún así debemos intentar salvarlo. Y tengo un plan que lo ayudará a escapar de las rejas. Un plan en el que tienes que ayudarme, muchacho. Es arriesgado, pero debemos intentar salvarlo. Calimán no debe estar en prisión. La noticia de que Calimán, el hombre increíble, el famoso aventurero e investigador de prestigio mundial, se convertía de pronto en vulgar ladrón, corría como reguero de pólvora. El mundo entero se estremecía con aquella fatal noticia. En todos los idiomas del mundo se hacía saber que Calimán se convertía en un delincuente en poder ya de la justicia. Periodistas de los 5 continentes, comentaristas de todas las estaciones radiodifusoras y televisoras comentaban aquel hecho inusitado, pero nadie podía dar una explicación de lo sucedido. Millones de gentes de todas las razas estaban pendientes de lo que sucedía en la prisión del estado de California, donde Calimán era interrogado estrechamente. Calimán, ¿se obstina en guardar silencio? Pero ¿qué puedo decirle? Soy culpable del robo de la joyería y no creo que pueda agregar nada más. ¿Por qué lo hizo? Un hombre como usted no se convierte en ladrón de la noche a la mañana. Oh, capitán, nadie sabe lo que puede ser capaz el ser humano. Pero ¿por qué cometer un delito de esta naturaleza, Calimán? Robar joyas por valor de unos miles de dólares cuando usted tiene una inmensa fortuna. Esa esmeralda que lleva en el turbante vale muchísimo más que el monto del robo. ¿Por qué lo hizo? Puede entonces descartar el móvil que pudo haber sido la ambición de riquezas. Claro, así lo entiendo, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Capitán Garry, tal vez si le dijera la verdad sobre lo sucedido, usted no lo creería. A veces la verdad resulta lo más difícil de creerse. Hable. ¿Por qué cometió el robo? ¿Por qué? Debo decirle que actué dominado por fuerzas extrañas. ¿Fuerzas extrañas? Sí, capitán. Existe un cerebro diabólico que puede ejercer dominio sobre mi mente. ¿Quiere decir que alguien le ordenó consumar el delito? Sí, esa es la verdad. ¿Y quién es ese cerebro diabólico? ¿Dónde está? Su deber es delatarlo. Créame que yo mismo lo ignoro. Ese demonio del mal está en algún lugar de la Tierra, a miles de kilómetros de distancia, tal vez. Pero su cerebro me domina. Calimán, su declaración es absurda. Nadie puede obedecer una orden de esa naturaleza. Cuando se tienen poderes sobrenaturales, como los tiene mi enemigo, no existen distancias ni tiempo. Pero un cerebro más poderoso que el suyo es difícil de creer que exista. Y sin embargo, así es. No puedo creerlo. Oh, le advertí que a veces la verdad es muy difícil de creer. Pero tengo el consuelo de saber que si cometí un delito, al menos no lo hice consciente de mis actos. Eso no lo librará de presidio. Lo sé, capitán. Pero debo afrontar los resultados. ¿Sabe que no tiene escapatoria posible? Todo está en su contra. Sí, lo sé. Y puede recibir una condena hasta de 10 años. Aceptaré la decisión de la justicia. Pero pensará en defenderse al menos. ¿Defensa? ¿Cuál, capitán? Ningún abogado del mundo podría salvarme del delito. ¿Quién puede creer que si cometí un robo fue porque un cerebro más poderoso que el mío me lo ordenó? Sí, es absurdo. Entonces, ¿para qué luchar inútilmente? Las pruebas en mi contra son definitivas y yo mismo firmaré mi confesión aceptando la culpabilidad. Entonces, el juicio será un mero formulismo. Exacto, sí. Al menos evitaré un juicio largo e inútil. Calimán,
Créame que siento tener que cumplir con mi deber. A un hombre como usted no debe ponérsele tras las rejas, pero... ¿qué puedo hacer? Nada. Nada. Y le agradezco sus palabras, capitán. Abogaré por usted en los tribunales. El que haya devuelto las joyas y se haya entregado voluntariamente será a favor. Pero así y todo iré a presidio. Esa es la verdad. ¿Y no hará nada por salvarse? Dedicaré el tiempo que sea a partir de este momento en descubrir el cerebro diabólico que me domina. ¿Y podrá hacerlo? Sí. No sé el tiempo que me debe investigarlo, pero sabré quién es ese hombre diabólico y perverso que me hunde en presidio. Su historia nadie la creerá. Nadie sino yo y ese cerebro diabólico. Él y yo sabemos la verdad de lo sucedido. Espero descubrirlo y hacerle pagar todo esto. Calimán, los periodistas desean entrevistarlo. Están allá afuera deseosos de hablar con usted respecto al robo. Creo que le evitaré verlos. No, capitán, no. Le agradezco su atención, pero debo enfrentarme a los hechos. Pero, Calimán... Ni una palabra más. Haga usted pasar a los periodistas al calabozo. Contestaré a todas sus preguntas. ¿Sabe lo que esto significa? Oh, sí. El desprestigio, el deshonor y la vergüenza. A partir de ahora, Calimán se convertirá en un vulgar delincuente. Pero al menos todos se darán cuenta que Calimán no rehúye los acontecimientos ni jamás ha violado la justicia. Haga pasar a los periodistas que contestaré a todas sus preguntas. Aquella noche parecía una pesadilla interminable para Calimán. Periodistas y reporteros de todos los periódicos de Los Ángeles, corresponsales extranjeros y comentaristas de todo el mundo lo asediaban con preguntas respecto al móvil del robo. Calimán no podía alegar nada en su favor, pues nadie creería que había actuado bajo el dominio de un cerebro diabólico y perverso. Calimán aceptaba su culpabilidad ante el asombro de todos. Al día siguiente, Calimán se veía al fin libre de interrogatorios de los periodistas. Solitario en la oscura celda de la jefatura de policía, Calimán trataba de poner en orden sus ideas. Se daba cuenta que tenía que trabajar mentalmente con todo su esfuerzo para descubrir de dónde provenía aquella fuerza diabólica que lo dominaba. La presencia de un guardia de la prisión le hizo reaccionar. Calimán, ¿tiene usted visitas? No, guardia, por favor. No más visitas. He hablado con los reporteros durante Esta vez no son periodistas. Se trata de una mujer y un muchacho que aseguran ser sus amigos. El pequeño Solín, la señorita Nadia deben ser ellos sin duda, sí. Bien, guardia, sí, hágalos pasar al calabozo. ¿De acuerdo? Y debo darle las gracias por sus atenciones. Al contrario, soy yo quien le está agradecido. Me haré famoso por ser el guardia que vigila al famoso Calimán en su prisión. Jamás hubiera pensado que iba a vigilar al hombre increíble. El guardia avanzó por el oscuro pasillo y exclamó: Pueden ustedes pasar. El detenido los espera. Vamos, Solín, pronto. Los azules ojos de Calimán descubrieron en la semioscuridad del pasillo las figuras del pequeño Solín y la hermosa rubia que avanzaban hasta su celda. Pueden entrar con el detenido 10 minutos. No más tiempo. Gracias, guardia. Entra, Solín. El pequeño Solín miró con tristeza a Calimán.
Inmóvil al fondo del calabozo, nerviosamente se mordía los labios para no llorar al ver a su inseparable amigo convertido en delincuente. Nadia, la hermosa rubia, también mostraba su angustia y dolor, y Calimán los miró sereno, exclamando: Es de recibir la visita de quien aprecio como mis únicos amigos. Calimán, no puedo resignarme a verte así. Solín, mi pequeño y valiente amigo. Debe ser fuerte en los momentos difíciles de la vida. Debe sonreír ante el infortunio y permanecer altivo ante la desgracia. Pero es que tú no puedes estar prisionero. La justicia es implacable e imparcial. Calimán, usted no debe permanecer más tiempo prisionero. Escuche, hemos planeado su fuga para esta misma noche. ¿Cómo? ¿Mi fuga? No comprendo sus palabras, señorita Nadia. Escuche, he reunido una fuerte suma de dinero. Podremos sobornar al guardia que vigila los calabozos. El dinero abre todas las puertas y abrirá la de su prisión. ¿Escapar de aquí? Sí, Calimán. Escapar ya que no puedes demostrar tu inocencia. Escúchenme los dos. De pensar en escapar, me habré valido de mis propios medios. No tenía por qué haberme entregado. La violencia. Claro, puedes atacar al guardia y obligarlo Solín, mi pequeño amigo. Tu desesperación te hace hablar así. Pero no debes olvidar que Calimán jamás usa la violencia para demostrar la verdad. Y los poderes de los que soy dueño, no enfrentados a ir en contra de la justicia. Podría recurrir al hipnotismo, a la magia para escapar de la cárcel. Podría abandonar el país bajo el disfraz que me conviniera, pero Calimán jamás hará algo en contra de la justicia y la razón. Esperaré tranquilo mi juicio y purgaré la condena que me impongan. Calimán, pero ¿se resignará a estar muchos años en prisión? Lo haré, señorita Nadia, porque es mi deuda contraída. Pero eres inocente. Lo hiciste todo bajo el dominio de un cerebro poderoso. Sí, pero mi inocencia es imposible demostrarla ante un jurado. Ante la vista de todos soy culpable y debo pagar mi delito. ¿No hará nada para salvarse? No, señorita Nadia. Mas todo el tiempo que pase en presidio lo dedicaré a investigar quién es y dónde está el cerebro diabólico que me ordenó consumar el delito. Pero Calimán... Ni una palabra más, Solín. Aceptemos los hechos como son. Esta vez tenemos que separarnos, mi pequeño y valiente amigo. Calimán estará muchos años lejos de ti, en la soledad de un calabozo. Van lentas. Calimán, en la soledad del calabozo, permanecía inmóvil, sentado sobre el camastro de su celda, y la luz mortecina que penetraba por la ventana enrejada iluminaba su rostro de asombrosa belleza varonil, que por vez primera tenía una expresión de derrota. Sin embargo, su cerebro trabajaba febril, tratando de encontrar la solución al misterio que le envolvía. Sus azules ojos escudriñaban entre las sombras del calabozo, mas de pronto quedaban fijos en un objeto que brillaba intensamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un pequeño objeto de color verde que brilla intensamente. Parece una esmeralda o una joya que... Calimán interrumpía sus deducciones al recordar que una piedra semejante había aparecido la noche del robo. Se levantó como impulsado por un resorte, exclamando: La piedra burra. La piedra que ejerce mortales dominios sobre mi mente. Sí, ahí estaba otra piedra bura. Y Calimán avanzó decidido. Oh, tengo que destruirla antes de que...
Qué dolor, qué calor, mi cerebro. ¡Oh, no! Calimán se llevó las manos a la cabeza, atormentado por un fuerte zumbido que taladraba su cerebro. Demasiado tarde había descubierto la piedra Bura, que ejercía mortal dominio sobre él. Y luego... Esa risa macabra y siniestra. ¡Oh! ¡Oh! Luego, Calimán quedó inmóvil. Avanzó con movimientos lentos hacia la reja. Su rostro tenía una extraña mueca y exclamó: ¡Guardia! ¡Guardia! Y en sus azules ojos había una expresión de asesino. ¿Qué diabólico mandato va a ejecutar Calimán? ¿Acaso cometerá un crimen obedeciendo a aquellas extrañas fuerzas que dominan su cerebro? ¿Quién es el ser diabólico que lo domina por medio de la piedra Bura?